Qué bueno ser rodeado de cristianos en la presencia de Dios. Pero ¿somos en la presencia de Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Qué está haciendo ahora mismo? ¿Está sentado en su trono en un lugar muy distante en los cielos? ¿Estamos solos aquí en la tierra? La Biblia enseña que nunca estamos solos. En Mateo 28 y versículo 20, Jesucristo hablando aquí, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Y está hablando con sus discípulos, pero está hablando a nosotros también, porque siempre está con nosotros. Y en el primera letra a los Corintios, capítulo 3 y versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si el Espíritu de Dios está en nosotros, Dios está con nosotros siempre, ¿que no? Tenemos ayuda en Dios. Hay muchos en este mundo viviendo cada día como están solos, haciendo todo sin ayuda. Pero la verdad es que Dios está ayudándonos y cuidándonos todos. Y hoy vamos a mirar unos ejemplos en el Antiguo Testamento que muestra cómo Dios ayuda. Vamos a mirar cuando los israelitas salían de Egipto. Estaban en Egipto por 400 años. Entraron bienvenidos con José, pero años pasó y cambió reyes. Y pasó que un rey subió al poder y él no conocía todo que Dios en José hizo para salvar Egipto. Y convirtió los israelitas a esclavos. Todo cambió. Y por muchos años, cientos de años, fueron esclavos en Egipto. Pero Dios nunca olvidó su gente. Y Dios habló con Moisés. En el Éxodo, capítulo 3. En el Éxodo capítulo 3 tenemos Dios hablando con Moisés. En versículo 16 y 17. Ve y reúne a los ancianos de Israel y dile: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del hiteo, del amorreo, del ferezeo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Aquí tenemos una promesa. Dios va a sacar los israelitas de Egipto y de esclavitud. Y van a ir a un lugar lleno de miel y de leche, un lugar mejor. Y Dios hizo unos señales. Y cuando el faraón, el rey de Egipto, no lo dejaba ir a los israelitas, Dios mandó unas plagas, que todo el agua convirtió a sangre. Mandó una plaga de ranas en todas partes, piojos, una plaga de moscas, una plaga contra el ganado, que el ganado moría, estaban muertos. Una plaga de úlceras en todos los egipcios. Un plaga que granizo se cayó de los cielos y destruyó mucho de las cosas ahí en Egipto. Y una plaga de langostas que comió todo. Y una plaga de tinieblas que estaba oscuro por todo el día. Y Dios hablaba a su gente, los israelitas, y los mandó a prepararse para ir. Y celebraron la Pascua. Y finalmente, una plaga
la muerte de los primogénitos. Y el faraón decía, basta, ahora basta, que se van los israelitas. Y vamos a leer qué pasó después en el Éxodo 14. Ya se fue los israelitas. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Esto es en el versículo 5. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y único su carro, y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pihajorit, delante de Baal-zephón. Estaba la gente de Dios al lado del mar. No hay lugar a ir. Están atrapados. Pero Dios, con su promesa, que ellos sí van a ir a Canaán. Y en el versículo 21, y extendió Moisés su mano sobre el mar, y hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, oyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Los egipcios sabían que estaba pasando. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó a Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. Y Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Dios nunca dejó a su gente solos. Dios peleó la batalla y destruyó el ejército de los egipcios. La segunda historia que vamos a mirar fue cerca de unos 300, y no los 300 de la película de los griegos,
de los espartanos. Pero 300 israelitas. Vamos a mover 360 años en el futuro, durante el tiempo de los jueces. Los israelitas estaban en la tierra de Canaán, pero todas las cosas no fueron tan buenas, porque los israelitas no obedecían a Dios y adoraban otros dioses. Y por eso Dios mandó otros pueblos, otras naciones contra los israelitas. Y en esta historia, las madianitas estaban el problema. Vamos a los jueces. El libro de los jueces, en el capítulo 6. Dios nunca olvida a su gente. En el capítulo 6, en el versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abiezerita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envió yo? ¿No te envió yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Dios escogió Gedeón para derrotar a los madianitas. En el próximo capítulo 7 vamos a leer acerca de qué pasó. Capítulo 7 y versículo 1. Levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga: vaya contigo, irá contigo. Más de cualquier que yo te diga: no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera con lamiere las aguas con su lengua, como lame el cuero, a cual pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblaré sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron
llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase con toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y detuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con fuera tu criado al campamento, y oirás lo que hablan. Entonces tus manos se esforzarán y descenderse al campamento. Y él descendió con furia su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Empezó con 22,000 hombres, y después 10,000 hombres, y finalmente solo 300 hombres. Él tenía un gran ejército, pero Dios decía que no, porque si la victoria fue de muchos de los 22,000, ellos van a pensar que la victoria venía de sus manos, pero la victoria solo viene del Señor, y por eso solo los 300 fue necesario. Si Gedeón fue a la batalla con ese gran número en su ejército, ¿piensas que Dios los da la batalla? Tenemos otros ejemplos cuando la gente pensaba que voy a hacerlo en la manera que yo quiero hacerlo, y casi cada vez fueron destruidos. Cuando la gente casi entró a Canaán, pero tenían miedo porque decían los 10 espías, la gente cambió su mente y querían entrar, pero Dios decía no, ya no, y ellos fueron destruidos, y hay muchos otros ejemplos. Pero aquí Gedeón está escuchando la palabra de Dios y haciendo toda cosa. En el versículo 13 y 14, cuando llegó Gedeón, y aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: y aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Y Gedeón regresó a los 300, listo para la batalla, con esta señal, una buena señal que van a ganar. Y dividió los 300 a 3 escuadrones. Y en el versículo 19, llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros. Tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban. Gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón.
Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Zererá y hasta la frontera de Abel Mehola en Tabad. Tenemos los 300 contra miles de personas. En el versículo 12 dice que los madianitas estaban como langostas en multitud y sus camellos eran innumerables como la arena. Así. Pero Gedeón obedecía. Y como los israelitas seguía a Dios y cruzaba el mar rojo. Como ellos necesitaban a caminar, Gedeón escuchó y seguía a Dios a cada cosa con ese pequeñita ejército de 300. Podían vencer el gran ejército de los madianitas con el poder de Dios. Y la verdad es, Dios ganó el día. Dios ganó el día. Y la última ejemplo que vamos a mirar fue un tiempo más en el futuro, durante los tiempos de los dos reinos, de Judá en el sur, del reino de Israel en el norte. Eso es más o menos 340 años más en el futuro. El rey de Judá, Josafat. Pues vamos a leer. Vamos al segundo libro de las Crónicas. Y en el versículo 20, el capítulo 20, tenemos un problema aquí. Los hijos de Moab van a invadir. En el versículo 1 hasta el 3 está escrito: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hazazón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Él tenía miedo, pero él fue a Dios. Él oraba a Dios. Y Dios le respondió en el versículo 15. Y dijo, fue el Espíritu de Jehová hablando: oíd, Judá todo, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentáis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderáis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peláis vosotros en este caso. Paraos, estar quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. La batalla no es tuya, la batalla es de Dios, está diciendo Jehová aquí. Y eso es directamente, exactamente qué pasó. En el versículo 23 y 24
porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Los habitantes de Seir estaban en el camino a Jerusalén y ellos fueron a la batalla a destruirlos. Para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y hacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Una batalla tan feroz que después de destruir los de Seir, después volteaban sus espadas contra uno a otro y destruyeron todos. Y cuando vinieron los de Judá, los israelitas de Judá y Josafat, quedaban ningún soldado, estaban muertos. La batalla no fue de la gente de Dios, la batalla fue del Señor. Y eso fue el Antiguo Testamento. Tenemos muchos buenos ejemplos. David, el gigante. Tenemos el ejemplo cuando entraron a Jericó y las murallas se cayó. Y muchos diferentes ejemplos cuando Dios pelea por su gente. Pero eso fue el Antiguo Testamento. Claro. Hoy no tenemos cosas así. ¿Qué significan esas historias para nosotros? La verdad es que hay una batalla hoy. Hay una guerra. En Efesios, en la letra a los Efesios, en el capítulo 6. Sí, la batalla está pasando ahora mismo. Pero es una batalla un poquito diferente. Efesios capítulo 6 y versículo 10 está escrito: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos una batalla espiritual, cada día. Pero como la gente de Dios en los tiempos antiguos, tenemos una promesa. En la letra a los Corintios, la primera letra, en el capítulo 10. Tenemos una promesa que Dios siempre va a ayudarnos cada día. En el capítulo 10, el versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Esta batalla es contra pecado, contra Satán, es contra estas cosas malas en nuestras vidas. Pero tenemos una promesa que cualquier tentación va a venir. Podemos escaparlo, podemos vencerlo con el poder de Dios. Y también está escrito en la segunda carta de Pedro, el capítulo 2, versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Y somos piadosos si estamos siguiendo al Padre, a Jesucristo,
vamos a ser librados de tentación. Y tentación sí viene. Y por eso es una batalla. No es fácil. Necesitamos trabajar también. Pero si trabajamos, Dios va a ayudarnos. ¿Y qué más? ¿Qué más? En la primera letra de Juan, la primera carta de Juan, perdón. En el capítulo 5. Necesitamos obedecer. En el versículo 1 hasta el 4, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es nuestra fe que va a ayudarnos, cada uno de nosotros, a vencer al mundo, al diablo, a Satanás, al pecado. Podemos vencer, podemos ganar la batalla. En el Apocalipsis es un libro lleno de símbolos y figuras de cosas que han pasado y cosas que va a pasar. En el capítulo 20, y aquí, hablando acerca de Satanás y sus ángeles, los seguidores, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La batalla es de Dios. Dios va a ganar. Ya ganó. El diablo pensó que ganó cuando Jesucristo estaba en la cruz, pero no. Dios ganó porque tenemos la oportunidad a obtener salvación cada uno de nosotros. Como en los tiempos antiguos, Dios pelea por su gente. ¿Eres un hijo de Dios? ¿Eres parte del reino de Dios? Si no eres, necesitas convertir tu corazón y cambiar tu vida. ¿Crees que Jesucristo es Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios? Tienes la oportunidad a arrepentirse y confesar que Jesús es el Cristo, y ser bautizado y limpiar los pecados de tu corazón y vivir nuevo. ¿Eres un cristiano? Tienes la oportunidad. Si no estás viviendo como debes, a cambiar eso. A cualquier cosa que necesitas, nosotros podemos ayudarte. Somos la familia de Dios. Queremos que todos van al cielo, que podemos pasar toda la eternidad con Dios. Si hay algo que necesitas, puedes venir adelante durante el himno. Gracias.